Queridos amigos, en nuestro episodio anterior concluíamos la explicación de cómo hacer el conexionado para nuestros mandos en nuestra caja de conexiones. En esta imagen podíamos ver el conexionado para los tres sistemas, el XLR, las bananas y el jack. Y hablábamos de que podíamos añadir algunos accesorios como un inversor para lograr invertir el sentido de circulación sobre nuestra pista de una forma sencilla. Así que hoy eso es lo que nos toca. Hoy os vamos a explicar cómo se usa un inversor, cómo funciona y en qué parte de la caja hay que ponerlo y cómo conectarlo. Así que vamos a ello. Soy el doctor Don Luis González y esto es Pistamanía, Fórmula de Salón. Si bien ya en el episodio anterior dábamos un pequeño avance y os decíamos que un inversor lo que hace principalmente es invertir la polaridad, es decir, convertir P1 más en P1 menos y viceversa. Entonces, ¿dónde teníamos que conectar este inversor? Decíamos que ante todo para proteger la polaridad de nuestros mandos, que tiene que ser inalterable, es decir, esto no se puede tocar, el único sitio donde se podía poner era intercalándolo entre el cable P1 más y el P1 menos y la pista. De esta manera nuestros mandos siempre iban a estar conectados correctamente y a salvo. Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a ver cómo se conecta ese inversor entre P1 más y P1 menos y cómo funciona. Volvemos a nuestro esquema general de la caja de conexiones, donde le llamamos cariñosamente el batiburrillo, y vemos que aquí tenemos nuestro inversor. Hemos dibujado aquí la tecla selectora que nos va a dar el sentido de pista a un lado o al otro. Y aquí tenemos esquemáticamente el conexionado del inversor entre la pista y la salida de los mandos en el cable P1 más, que sería este, y el P1 menos. Ahora, volviendo a este esquema, vamos a empezar con el esquema de la izquierda, en el cual hemos dibujado nuestra fuente. Aquí tendríamos la cometida y aquí tenemos la caja de conexiones de la pista 1, a la cual solamente le hemos puesto la conexión de bananas, pero que es igual, podéis utilizar la que queráis para que se entienda bien. Como sabemos, la tensión positiva llega a la banana multicolor, que es el positivo, y de aquí nos vendría al mando. Desde el mando iríamos dando más tensión o menos tensión a través del cable P1 más a la pista. ¿Qué hemos hecho? Hemos intercalado el inversor. Y el inversor no es más ni menos que un pequeño conmutador de dos vías que vamos a enseñaros físicamente cómo es lo primero. Volvemos a nuestro amigo San Google y, como veis, he escrito conmutadores de dos vías de tecla, porque los hay de tecla, como este, los hay de palanca, como este. No confundirlo con esto. Esto no es un conmutador de tecla. Estos son dos interruptores puestos en paralelo. Y es decir, habría que actuar sobre los dos a la vez, porque como no actuemos sobre los dos a la vez, la hemos fastidiado y la podemos liar y hacer un cortocircuito gordo. Por favor, esto nunca. Si vais a utilizar de tecla, utilizar esto, y si no, los de palanquita. Como veis, todos estos conmutadores de dos vías se llaman de dos vías porque tienen dos canales, el canal 1 y el canal 2. Y el que nosotros vamos a necesitar es de dos vías y un conmutador sencillo con 6 pines. Lo importante es que tenga 6 pines. ¿Veis? Este tiene 6, este tiene 6, este tiene 1, 2, 3 y en el lado contrario 4, 5 y 6 que no se ven. Este es exactamente igual que este. La diferencia es que este, como veis, pone 1, 0 y 2. Tiene una posición neutral. En el centro no hace ni una cosa ni la otra. Es decir, si lo ponéis en la posición central, vuestro coche no va ni para un lado ni para el otro. También los hay de patilla desplazable, como este. O como este de aquí. Este otro sistema. Pero bueno, yo os recomiendo o el de palanca. Los de palanca, ojo, que también los tenéis con posición central neutra. No importa, aunque tenga central neutra, sabéis que en el neutro
no hace nada. Es en las esquinas donde daría la tensión a un lado o al otro lado. Pues vamos a ver cómo es esto por dentro, que es muy sencillo. Vamos a llamarle a esta vía 1 y a esta vía 2. La superior, la vía 1, la vía 2. Entonces, en la vía superior, en la posición 1, tenemos el primer pin al cual le hemos llamado A, soldado con el último pin de la vía 2. Y en la vía 2, el pin 1, que es donde tenemos conectado el 0, el negativo, lo tenemos soldado al pin 3 de la vía 1, con un cablecito. Como veis, estos cables ahora son negros porque la tensión que nos viene aquí, al estar soldado, es negativo. Tenemos negativo aquí, tenemos negativo aquí, tenemos el positivo que viene del mando a través del acelerador aquí, y por tanto por este cable tenemos positivo aquí. Y de aquí no va a ningún lado, porque claro, el conmutador está en la posición inicial y vemos que está puenteando el pin 1 y el pin 2 de ambas vías. Entonces, como se puentea el pin en la vía 1 del pin 1 a través del puente móvil, nos sale por el central, que pone más en este momento, cable rojo porque es positivo, y a través de P1 más nos lleva el positivo a la pista. En la vía 2 tenemos exactamente la misma situación. El negativo entra por el pin 1 de la vía 2, pasa por el contacto móvil, sale por el contacto, por el pin 2 de la vía 2, el central, y sigue siendo negativo, y el negativo nos llega al carril negativo, con lo cual el coche circula en el sentido habitual. ¿Qué ocurre si actuamos sobre la palanca del inversor? Como vemos en las flechitas, que los contactos los vamos a desplazar hacia allí, y pasamos a la imagen de la derecha. En esta imagen hemos actuado sobre nuestra palanca. En este caso vamos a suponer que el inversor no tiene posición central, es o derecha o izquierda, y como vemos, el contacto móvil en la vía 1 ya no toca en el positivo, toca entre el pin 2 y el 3. El pin 3, ¿qué es? Pues igual que antes, sigue siendo negativo, igual que en esta imagen de aquí. Como veis, teníamos un cable, el cual nos viene negativo siempre al pin 3. Entonces el pin 3, el negativo, entra por aquí, por el contacto móvil. Aquí veis que seguimos teniendo más y menos, aunque es mentira. Ahora esto es, este contacto más que teníamos aquí, ya no es más. Ahora es menos. Por lo tanto, lo vamos a poner como debe de ser. Y ahora sí, vemos que tenemos este contacto ha pasado de ser más, como aquí, a ser menos. Y como es menos, el cable que antes era P1 más, ahora se convierte en P1 menos, pero sigue estando conectado en el carril derecho. Ojo, este cable que antes era positivo ha pasado a ser negativo. Fijaos, insisto una vez más, negativo, pasa por aquí, llega al 0, como de aquí no puede ir a ningún sitio, sigue por el cable que teníamos soldado aquí, pasa por el contacto móvil, y este cable que era positivo, y este terminal que era positivo, ahora es negativo. ¿Qué pasa con el otro, con la otra vía? Antes teníamos el positivo que nos entraba por aquí desde el mando, iba al contacto A, del A vemos que no puede ir a ningún sitio. Pero teníamos este cable soldado al pin 3 de la vía 2. Ahí va, ahora está el contacto aquí, con lo cual la circulación del positivo puede seguir por aquí, y ahora este pin, el pin 2 de la vía 2, que antes era negativo, en la imagen de la izquierda, aquí se puede ver, ahora es positivo. Y el cable P1 menos ha pasado a ser el P1 más, pero sigue soldado en el izquierdo, con lo cual si tenemos el cable positivo aquí y el negativo aquí, el sentido de circulación de nuestro coche se ha alterado y cambia. Ahora el coche circula al revés. Así de sencillo es un inversor. Como veis, seguimos manteniendo nuestro conexionado exactamente igual del mando. Lo que pasa es que en función de cómo seleccionemos la palanca,
los cables P1 más y P1 menos van a cambiar de polaridad. Unas veces serán P1 más y otras veces será P1 menos. Así de sencillito. Y esto en cada una de nuestras cajas. Si hacemos una caja para 2 mandos, tendremos que poner 2 inversores, uno para cada pista, y intercalado en la salida entre P1 menos y P1 más. Vemos que aquí siempre vamos a tener positivo y aquí siempre vamos a tener negativo. Variemos como variemos el inversor. En este esquema podemos ver la posición inicial, como teníamos el positivo, como nos viene, nos llega a la vía 1, por la vía 1 pasa a través del contacto móvil y nos va a pista al positivo, P1 más. Desde el menos, lo mismo, nos llega al 0, nos va por el contacto móvil y a pista por el P1 menos. Recordad que de los centrales, de las patillas centrales, es decir, desde esta o esta o esta, esto hay que conectarlo a P1 más y a P1 menos. Y en el caso de las palancas, los conmutadores con posición 0, la central, lo tenemos puesta aquí. Como veis, tenemos positivo, va al pin 1 de la vía 1 y al pin 3 de la vía 2. Pero la verdad es que esto, como tenemos aquí, realmente es gris. Y esto también, como tenemos aquí, sería gris. Porque no tiene polaridad. No tiene polaridad ninguna. ¿Por qué? Porque no está conectado en la posición de reposo a ninguno de los bornes, como pasa aquí. Entonces, bueno, como os he dicho, no os preocupéis. Si os compráis unos computadores de 3 vías, lo único que pasa es que en la posición central, P1 más y P1 menos, ninguno de estos, como os he dicho, tiene tensión. Y ya está, sin más. Eso mismo es lo que tenemos en nuestro batiburrillo. Aquí teníamos P1 más y aquí teníamos P1 menos. P1 más por el cable azul y como vemos va conectado a el terminal 1 de la vía 1 y al terminal 3 de la vía 2. Al contrario, P1 menos va conectado al terminal 1 de la vía 2 y a través del puente al terminal 3 de la vía 1. Y en este caso, pues este cable, tal y como está, sería positivo, como lo vemos aquí, y este sería negativo. Si actuamos sobre la palanca, los contactos se desplazarán aquí, y este pasará a ser positivo, ¿no? Porque cogerá el positivo a través del azul, por aquí, el contacto móvil se encontrará entre este pin y este pin, y por aquí pasará a ser positivo. Y a su vez, por aquí pasará a ser negativo. ¿Por qué? Porque este cable, ¿de qué color es? Negativo. Como este contacto estará puesto aquí, el negativo pasará por aquí. Bueno, y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Como os digo siempre, disfrutar, vuestras dudas en los comentarios y nos vemos próximamente en otro episodio de Pistamanía Fórmula de Salón. Hasta pronto, amigos.